Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a ir iniciando la plática que se tenía considerada más temprano, pero tuve algunos problemas técnicos. Ya estamos aquí. Pues el día de hoy vamos a continuar con todas estas actividades que desde Sofía estamos impartiendo en línea hasta que haya como algún otro aviso. Y uno de los cursos más importantes que tenemos en nuestro programa de estudios pues es justamente el de sabiduría práctica. Entonces, el día de hoy, pues quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que forman parte también de este curso como una manera introductoria para que quienes se interesen en esta actividad, pues se puedan inscribir. Este curso va a iniciar el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Entonces, pues están invitados y ya pues más adelante podemos compartir la información para que se inscriban. Pues el tema es la magia del presente. Y cuando hablamos de presente, pues estamos hablando de tiempo. ¿Qué es el tiempo? O sea, si nosotros lo consideramos más allá del ser humano, pues somos justo nosotros los que le damos esa categoría y los que somos conscientes de qué va pasando. O sea, por ejemplo, un árbol pues va cumpliendo como un tiempo biológico, va cumpliendo con las estaciones del año, va cambiando, pero no es consciente del tiempo. A lo mejor algún pez que esté en el mar, pues tendrá tiempos de nacimiento, de reproducción, pero a la vez tampoco es consciente de ese tiempo. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, pues justo estamos hablando de la conciencia. El ser humano es aquel que es capaz de ser consciente de que está en el aquí y en el ahora y cómo va interactuando en ese contexto donde él está. Entonces, pues hay muchas maneras de explicarlo, muchas culturas han hablado de esto, pero creo que una forma de entender lo que el día de hoy nos vendría muy bien, no sé si se ve al revés, aquí, a ver, déjenme, me confundo, pues es se ve al revés, pero bueno, es desde la visión griega. Tenemos a varios dioses que nos hablan de esto y que nos van dando como un panorama de lo que esto significa. Entonces, cuando pensamos en Cronos, no sé si han visto estas imágenes de pinturas donde el dios está así devorando a sus hijos, y en realidad es una metáfora muy interesante porque lo que plantea es este tiempo que va avanzando permanentemente como una maquinaria que va devorando todo lo que se encuentra a su paso. Si nosotros fuéramos conscientes de cómo vivimos nuestro tiempo en el día a día, pues es muy en esa línea, ¿no? O sea, es como un tiempo que va avanzando, pero que como que no nos permite detenernos ningún momento. O sea, esos momentos donde tenemos que entregar algún trabajo, tenemos que estudiar para el examen, tenemos que conectarnos rápido para alguna actividad que tengamos en línea, tenemos que hacer actividades de casa, o sea, es como si todo el tiempo corriera sobre nosotros y no nos diéramos la oportunidad de parar un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cronos necesita devorarnos, o sea, para poder vivir. Es decir, Cronos vive gracias a que se come aquello que es impermanente. Entonces, este sería como una primera manera de entender el tiempo. No sé si ustedes visualizan justo como diferentes momentos en su vida donde el tiempo pareciera que pasa distinto. A lo mejor esperando en una sala, en un consultorio, pues el tiempo puede pasar aparentemente muy lento, pero cuando tenemos que hacer algo y tenemos a lo mejor prisa o pendientes, pues pareciera que el tiempo pasa muy rápido. Pero en realidad, pues no es que las manecillas avancen más rápido y que el tiempo camine de una manera distinta. Más bien somos nosotros como elemento que forma parte de ese tiempo que va marcando, ¿no? Como esa visión subjetiva de lo que representa. Entonces, en el caso de Cronos, justo él lo que hace es como quedarse entre el cielo y la tierra. Entonces, es ese tiempo que está intermedio
y que de alguna forma, pues para poder existir necesita ese espacio del aquí, o sea, como del momento presente, pero que conforme es presente, pues ya es pasado, ¿no? Entonces es como un pasado futuro, ¿no? Que pasa muy rápido por el punto de presente. Hasta aquí tenemos el primer elemento. Después tenemos a Aión. Aión es ese tiempo de eternidad, ese tiempo que no pasa, ese tiempo que a pesar de las circunstancias está ahí. Es la manera en la que nosotros nos podemos identificar cuando estamos contemplando un atardecer, por ejemplo. No sé si les ha pasado estar en un momento así y tiempo después volver a conectar con ese momento, volver a conectar con esa experiencia, ya sea a nivel mental o de nuevo a nivel físico, y es como si fuera una misma línea, ¿no? Es como si no hubiese pasado todo lo demás en el inter, ¿no? Entonces, Aión es como ese tiempo que permanece, ese tiempo que más allá del día a día de las circunstancias seguirá. Si consideramos nuestra existencia como seres humanos, pues estaría ahí como una pequeña parte dentro de ese todo que es Aión. Cuando tenemos momentos de meditación, momentos de reflexión con nosotros mismos, con la vida, cuando tenemos momentos donde podemos simplemente sentarnos y apreciar lo que la vida nos da, esos son momentos, Aión, son momentos de eternidad, son momentos que conectamos con ese algo que va más allá de nosotros. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con ese ritmo cotidiano que avanza como a veces tan, tan rápido, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y por último, tenemos a Kairos, que es ese tiempo como que a veces llega como inesperado, es como un regalo que de pronto aparece y que si tienes la conciencia abierta, despierta, lo alcanzas a ver. No sé si han tenido la oportunidad de surfear alguna vez o de ver videos de surfistas. Y es eso, o sea, cada ola es única y no vuelve nunca más. Hay oportunidades en la vida que son así, o sea, que de pronto aparecen y si no estás muy despierto, muy consciente, pues esa oportunidad pasa y nunca más la vuelves a tener. Por eso se le representa pues con cabello al frente, pero atrás está calvo, ¿no? Es como si pudieras tener la oportunidad de verle de una forma, pero una vez que pasó, pues ya no está, ¿no? Ya lo perdiste. Son esas oportunidades que nos presenta la vida que muchas veces pueden darle un giro a nuestra manera de entenderla, a nuestra manera de vivirla, pero que si no estamos atentos, pues simplemente no la vemos. O sea, no es que pase algo malo, es que simplemente pues pasa así, ¡pum! Y ni siquiera lo percibimos. Entonces, este tiempo lo podríamos considerar como momentos como muy concretos, ¿no? Aquí lo interesante a reflexionar es en qué momento generalmente nos encontramos. En nuestro día a día, ¿qué tipo de tiempo vivimos? Porque en realidad el tiempo vinculado con Cronos, pues es un tiempo, digamos, como ausente de conciencia, porque si de pronto nos paramos, pues nos podemos dar cuenta que a lo mejor nos duele algo, que a lo mejor tenemos hambre, que a lo mejor queremos hacer alguna cosa que no teníamos como consciente, porque nuestra atención está puesta en esas metas, en esos elementos que necesitamos ir como cumpliendo, ¿no? Casi ahí como palomitas, estrellitas. Sin embargo, estos otros dos tipos de tiempo pues requieren de estar como más presentes, como más conscientes. Por ejemplo, ahorita que ustedes están escuchando esta plática,
No sé qué tan conscientes sean pues de cómo están, es decir, cómo están respirando, cómo están sentados, qué emociones les está generando, qué reflexiones están vinculando, qué quisieran como a lo mejor cumplir respecto a una necesidad física, ¿no? A lo mejor necesitan acomodarse un poco más, a lo mejor necesitan tomar agua, pero esto es conciencia. Si no nos detenemos a pensar en eso, pues el tiempo sigue y muchas veces pues llegamos ya no solo al final del día, sino al final de nuestra vida preguntándonos qué ha pasado en todo ese tiempo. Entonces, el cultivo de este tiempo Kairos, de este tiempo Ayun, requiere de prácticas que en realidad hoy en día pues están como de moda, ¿no? Y entonces hablamos de yoga, de meditación, de mindfulness, porque son los elementos que al día de hoy pues podemos tener como más claros de qué se trata, pero en realidad son palabras que existen desde mucho antes. Por ejemplo, Nikan Ashkan. O sea, esa es una palabra que existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, nuestros antepasados no solo es que la conocieran, obviamente, sino que la nombraban y la vivían. Ese es parte de nuestro legado como humanos y en este caso, pues más nosotros como mexicanos. Y sin embargo, ¿qué tanto vivimos el día a día, pues todo esto que ellos nos han dejado? O sea, esta capacidad de ser conscientes del lugar donde estamos, o sea, cuando decimos Nican, es como en este momento yo donde estoy, ¿no? No es yo estoy en mi casa y tal, ¿no? O sea, como mi ser, mi conciencia, ¿dónde está? Y Ashkan es como el momento presente en el que estoy yo hablando, o sea, ese momento donde yo me estoy permitiendo expresar ser con todo lo que soy, con todo lo que tengo. ¿Hasta dónde tenemos esta capacidad desarrollada, más bien esta capacidad de ubicarnos en un tiempo Nikanashka, por ejemplo? O sea, nuestros antepasados pues lo vivían, ¿no? Nosotros lo leemos en los libros, a lo mejor algunas frases que nos resultan como inspiradoras, pero luego se queda ahí, ¿no? O sea, el objetivo cuando nosotros hablamos de sabiduría práctica es que todas estas elementos de sabiduría, de conocimiento antiguo, lo podamos vivir. Fíjense que si este elemento estaba presente en aquel entonces, pues es porque ellos también vivían el tiempo cronos de la misma manera, ¿no? O sea, obviamente no tenían celulares, ¿no? No tenía que transportarse 2 horas en el camino, en el tráfico, pero son como las situaciones que vive cualquier ser humano a lo largo de la historia. O sea, esto es valioso porque cuando hablamos de sabiduría, hablamos de un legado que tiene que ver con cómo ese conocimiento del ser humano ha estado presente a lo largo de toda su existencia y por lo tanto todo este saber pues forma parte de una observación detenida, ¿no? De cómo actuamos, de cómo pensamos, de cuáles son esos elementos que impiden que nuestro ser esencial se pueda expresar tal cual como es. Otro concepto de otra cultura que podríamos retomar el día de hoy es el concepto sati, que viene del Pali. Y lo que busca, o sea, en lo que nos busca conectar o lo que nos busca decir es esta capacidad de recordar el estar presente con nuestra conciencia despierta. Si se dan cuenta es lo mismo, pero explicado en otras palabras, ¿no? ¿Cómo estamos hoy presentes? No presentes con el cuerpo, ¿no? No presentes con lo que estamos pensando. Entonces es como presencia plena. Mi cuerpo, mis emociones, yo consciente de cómo estoy viviendo eso y yo consciente de lo que soy en el ser, o sea, a profundidad. Fíjense que todas estas culturas pues nos hablan de una conexión más allá de lo que sería nuestra personalidad, ¿no? Es decir, una cosa son
pues nuestros gustos personales, nuestras preferencias, pero somos algo más que eso. Y desde esta perspectiva, pues el estar presente es que el que está presente es nuestro ser, es nuestra conciencia. No son nuestros gustos, nuestras prioridades, nuestros pendientes, nuestras preocupaciones. Eso es nuestra mente la que está presente, pero no es nuestro ser. En el aquí y en el ahora, momento a momento, puesto que este es el único tiempo que tenemos en nuestras manos en el que podemos actuar desde el ser. Es decir, esta es la única manera en la que podemos vivir desde la presencia, es en el aquí y en el ahora. Por eso cuando hablábamos al principio de la plática del tema, ¿no? Vivir la magia del presente, implica esto, o sea, la capacidad de estar todo nuestro ser presente en el aquí y en el ahora. Solo se puede acceder desde la presencia y el momento presente. O sea, tú no puedes vivir con presencia el ayer, no puedes vivir con presencia el futuro. ¿Cuántas veces nuestra mente está enganchada con elementos pasados? Lo que hice, lo que no hice, lo que pensé, lo que dejé pasar. Y entonces realmente no estamos viviendo el presente, estamos en el presente viviendo el pasado. Y al revés, ¿no? Podemos estar como muy vinculados con el futuro, lo que puede pasar, ¿no? Lo que tenemos miedo, lo que no sabemos si vamos a poder enfrentar, pero eso tampoco existe porque todavía no es. Entonces es lo mismo, vivimos nuestro presente pensando en el futuro. Entonces, lo que todas estas culturas y sabios nos hablan es esta capacidad de estar en el aquí y en el ahora, sin juicios, sin cuestionarnos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, cuestionarios en el sentido de juzgarlo. O sea, bueno, es lo que te puedas preguntar por qué estoy así, pero no es lo mismo, me refiero como a sancionarte, ¿no? O sea, qué mal que pienso así, no debería de sentir esto, mejor debería de hacer tal, ¿no? O sea, son como exigencias extras que nos vamos dando y que no nos vamos permitiendo el poder vivir desde nosotros, ¿no? O sea, estas exigencias en realidad es nuestra mente, son expectativas, son emociones que vienen desde fuera, pero en realidad nuestro ser esencial, que es ese que está ahí así en mayúsculas, pues no vive eso, o sea, no vive ese tipo de conflictos, porque él realmente sabe lo que quiere, ¿no? Y entonces ahí pues entraría una pregunta muy interesante, que sería, ¿qué es la felicidad? O sea, cuando nosotros hablamos de la felicidad, pues a veces la vinculamos con los elementos efímeros, aquello que Cronos va devorando, ya sean cosas como objetos, experiencias. ¿Cuántas veces vivimos algo concreto y decimos, esto me hace feliz, pero después de que lo vives, es como si esa felicidad se esfumara? Las culturas antiguas nos hablan de esa capacidad de ser feliz en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Diríamos, pero hay situaciones que nos duelen. O sea, ¿cómo puedo ser feliz ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un trabajo? Bueno, el planteamiento aquí es poder reconectar con tu ser. O sea, el que se angustia, pues es ese profesionista que no tiene un empleo, que no sé, mamá o papá que no tiene a lo mejor dinero para llevar a casa, pero eso es un nivel, ¿no? Podemos llegar a trascenderlo y en ese sentido, pues ver un poco más allá, es decir, ¿por qué llega esta circunstancia a mi vida? ¿Qué busca enseñarme? ¿Qué puedo aprender de ella? A lo mejor era un trabajo que tenía desde hace mucho tiempo y pues ya estaba acostumbrada y de alguna forma pues ya no había como un reto adicional. Y el poder ver un trabajo pues implica aprender nuevas cosas, relacionarme de otra manera con otras personas, generar
como ese potencial que tengo, pero que no había desarrollado porque no había sido una necesidad. Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos dar la oportunidad de vivir esas experiencias que catalogamos como negativas, realmente como oportunidades. Y en ese sentido, inclusive, pues podríamos hablar también de este tiempo Kairos, ¿no? O sea, ese tiempo que de pronto aparece y nos puede ayudar como a potenciar elementos personales, ¿no? Y sobre cómo podemos desarrollarnos mejor, ¿no? Cómo podemos sacar también como una mejor versión de nosotros, o no lo tomamos como una oportunidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo al final la manera en la que interpretamos, vivimos ese tiempo, también es la manera en la que vamos gestionando el cómo nos vamos sintiendo. Los sabios hablan de la felicidad como esta capacidad de estar en contacto no solo contigo, sino con los demás y digamos como con el todo que te rodea. Cuando hablamos de la práctica de la meditación, de mindfulness, de diferentes elementos que nos conectan con nosotros mismos, creo que eso es un paso importante. Pero luego eso tiene que trascender al cómo nos comunicamos con los demás. O sea, una persona que se comunica excelente consigo misma no puede no comunicarse de una mejor manera con los demás. O sea, es como que va una cosa con la otra. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos desarrollar un amor compasivo hacia nosotros mismos, podemos generar más respeto hacia nosotros, podemos generar más tolerancia, pues podemos ser pacientes, tolerantes, respetuosos y compasivos con las personas que nos rodean. Si no, sería como un poco contradictoria. Y de la misma forma lo podemos hacer pues, con nuestro entorno. O sea, si pensamos en otro tipo de culturas, pues hay un respeto muy distinto a la naturaleza, o sea, porque se sabe que la naturaleza es parte de uno mismo. Sin embargo, nosotros como en esta época, pues la tendencia es como sentirnos ajenos a esa naturaleza, a eso que en realidad es parte de nosotros y que no nos damos cuenta, ¿no? Y es como que no vemos que el echarle basura a la tierra, al agua, al aire, pues al final repercute en nosotros, pero no porque no lo voy a hacer porque me daña a mí, porque eso sería como un pensamiento muy egocéntrico también, ¿no? Si es como no lo hago, pues porque sé que daño eso otro que es también parte de uno mismo. Entonces hay muchas culturas que pues también tienen este planteamiento, ¿no? Como la persona no está como sola en el mundo, ¿no? Sino que estamos todos, formamos parte de un todo y en ese sentido todos somos uno. Y esta es también la idea de felicidad, el ser consciente de eso y el poder realmente vivirlo y valorarlo y apreciarlo. Entonces, para ir cerrando esta pequeña plática, porque en realidad les decía, es como una pequeña introducción a este curso que vamos a abrir, pues uno de los elementos que buscamos como conocer, ¿no? Profundizar en este taller, en este curso, es el poder responder a esas preguntas de todos los tiempos que todos los seres humanos nos hemos hecho y que hay tantas respuestas que podríamos encontrar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podemos incorporar, ¿no? Otro tipo de cosmovisiones que nos permiten ampliar lo que hasta hoy conocemos, ¿no? O sea, creo que el conocimiento es eso, es esa capacidad de ir haciendo interconexiones y de cada vez más ir integrando más y más, ¿no? Y eso nos da como una visión más amplia de todo, de nosotros, de los demás, de la vida, etcétera. Y el siguiente paso es poderlo vivir, ¿no? Por eso se llama sabiduría práctica, no se llama conocimiento antiguo. Se llama sabiduría práctica porque a partir de estos elementos que vamos estudiando y que vamos reflexionando, pues vamos teniendo diferentes
elementos prácticos, vivenciales, a partir de los cuales pues lo podemos aprender. O sea, podemos leer pues cuál sería como la técnica ideal para meditar, pero lo más interesante es poderlo vivir y enfrentarnos pues a lo que implica meditar. Podemos leer que la mente a veces pues es muy difusa, ¿no? Y va de un lado a otro. Lo interesante es escuchar a nuestra mente, ver cómo funciona y aprender también a trabajarla y hacerla una aliada para nosotros. Entonces, este curso pues es muy interesante por eso, porque no se queda en elementos teóricos, sino que busca que aquello que vamos reflexionando y que vamos viendo pueda ser también incorporado en nuestro día a día. A veces leemos esas historias antiguas que sentimos que está como muy alejado de nosotros, ¿no? O sea, los egipcios, los griegos, los antiguos de la India, o sea, son hace tantos años que existieron que diríamos, pues nosotros en el siglo XXI, pues vivimos circunstancias muy diferentes. Y sí, en formas, pero en esencia no, porque en esencia somos humanos. Y en esencia tenemos las mismas vivencias, los mismos conflictos, las mismas interrogantes. Entonces, pues ese es un poco el objetivo de este curso, ¿no? Profundizar en el conocimiento de nosotros mismos y en ese sentido poder sacar, ¿no?, todo ese potencial de nuestro ser que está ahí, que muchas veces no lo reconocemos, que muchas veces creemos que está como que no, como si no existiera, y es darnos la oportunidad de reencontrarnos con él. Pues les agradezco mucho el tiempo y que tengan una bonita noche.